Prólogo. La lluvia caía sobre Bogotá como si quisiera borrar algo. Adrián observaba la calle desde el ventanal del bar, mientras removía lentamente el hielo derretido de su vaso. Afuera, las luces rojas de los autos teñían el agua del asfalto como sangre líquida. Entonces lo vio. El hombre vestido de negro estaba inmóvil bajo la lluvia. No parecía sentir frío, ni siquiera parpadeaba. Sus ojos estaban clavados en él. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No miedo, reconocimiento. Como si lo hubiera esperado toda su vida. El desconocido cruzó la calle lentamente. Elegante, silencioso, hermoso de una manera inquietante. Cuando entró al bar, el ruido pareció apagarse. Algunas personas bajaron la mirada sin entender por qué. Otras simplemente se apartaron. El hombre caminó directo hacia Adrián. «Te encontré demasiado pronto», dijo con voz grave. Adrián tragó saliva. «¿Nos conocemos?» El desconocido sostuvo su mirada unos segundos. Había algo salvaje detrás de aquellos ojos oscuros. Algo hambriento. No deberías hacer preguntas cuya respuesta pueda destruirte. Y aún así, no se alejó. Porque ambos ya habían perdido la batalla incluso antes de tocarse. Capítulo 1. El hombre bajo la lluvia. Bogotá nunca dormía realmente. Solo cambiaba de rostro. Después de medianoche, la ciudad dejaba de pertenecerle a los oficinistas, a los estudiantes y a los vendedores ambulantes. Las calles húmedas, los bares de luces rojas y los edificios silenciosos parecían abrirse para otra clase de criaturas. Criaturas que sabían esperar. Adrián Velasco salió de la galería de arte cerca de las 11:30 de la noche, con el cuello del abrigo levantado hasta la mandíbula. Había pasado más de 10 horas restaurando un cuadro antiguo encontrado dentro de una mansión abandonada en la Candelaria. No podía dejar de pensar en él. El óleo mostraba a 3 hombres, vestidos de negro, observando directamente al pintor. Sus rostros parecían demasiado reales, demasiado vivos. Y había algo más: los ojos. Cada vez que Adrián trabajaba sobre la pintura, sentía que aquellos hombres lo observaban de vuelta. Sacudió la cabeza intentando olvidar la sensación. La lluvia comenzó a caer mientras caminaba hacia un pequeño bar escondido entre calles estrechas del centro. Un lugar discreto, casi secreto, donde el jazz sonaba bajo y nadie hacía preguntas. El Rouge Noir. Empujó la puerta y el calor lo envolvió inmediatamente. Luz tenue, madera oscura, perfume caro y miradas que desaparecían demasiado rápido. Adrián se sentó junto al ventanal empañado y pidió whisky barato. Mientras esperaba, sacó de su bolsillo una fotografía que había encontrado escondida detrás del cuadro restaurado. Era antigua, tal vez de los años 40. En ella aparecía el mismo hombre del retrato principal. Exactamente igual, sin una sola arruga, sin haber envejecido. «Eso no te pertenece». La voz grave apareció detrás de él. Adrián levantó la vista lentamente. Era el hombre de la lluvia. Alto, delgado, vestido completamente de negro. El cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente húmeda y sus ojos. Dios, sus ojos parecían capaces de desnudar pensamientos. El desconocido tomó asiento frente a él sin pedir permiso. Adrián sintió el impulso absurdo de apartarse, pero no lo hizo. «¿Nos conocemos?», preguntó. El hombre observó la fotografía sobre la mesa. Su expresión cambió apenas un segundo, suficiente para que Adrián lo notara. «¿Dónde encontraste esto?» «En una restauración. Debiste quemarla». La manera en que lo dijo no sonó como consejo. Sonó como advertencia. Adrián sostuvo su mirada. «¿Quién eres?». El desconocido sonrió apenas. Era una sonrisa triste, peligrosa. «Alguien que no debería estar hablando contigo».
La camarera dejó el whisky sobre la mesa, pero evitó mirar directamente al hombre vestido de negro, como si le temiera. Adrián bebió un pequeño sorbo, intentando ignorar el extraño temblor en sus manos. «Entonces vete». El desconocido inclinó apenas la cabeza. Si pudiera hacerlo, ya me habría ido. El silencio entre ambos se volvió insoportablemente denso. Adrián podía escuchar la lluvia golpeando las ventanas, el humo del bar, la respiración lenta del hombre frente a él, y un aroma imposible de describir. Frío, elegante, adictivo. «Te he visto antes», murmuró Adrián. Por primera vez, el desconocido pareció verdaderamente sorprendido. «Eso es imposible». «No, estoy seguro». Adrián rebuscó en su memoria. Entonces lo entendió. El retrato. El hombre del cuadro era él. Exactamente él. La misma boca. La misma mirada oscura. La misma belleza cruel. El vaso de whisky se deslizó de los dedos de Adrián y cayó al suelo. El estruendo hizo que varios clientes voltearan. Pero el desconocido no apartó los ojos de él. «Debes dejar de investigar ese cuadro», dijo en voz baja. «¿Por qué?» El hombre se inclinó lentamente hacia adelante. Lo suficiente para que Adrián sintiera el frío de su piel, incluso sin tocarlo. «Porque ya llamaste la atención del clan». El corazón de Adrián se detuvo un segundo. «¿Clan?» Una sombra cruzó los ojos del desconocido. Arrepentimiento. Había hablado demasiado. Entonces ocurrió. Uno de los espejos del bar explotó violentamente. Los clientes gritaron. Las luces parpadearon. Y antes de que Adrián pudiera reaccionar, el desconocido ya estaba de pie, observando hacia el fondo del local con una expresión salvaje. No humana. «No mires atrás», ordenó. Pero Adrián miró, y deseó no haberlo hecho jamás. Porque entre las sombras del pasillo había unos ojos rojos, observándolo directamente, hambrientos y sonriendo. Capítulo 2. La regla de sangre. El bar quedó sumido en el caos. Cristales rotos, gritos, personas empujándose para salir, mientras la música de jazz seguía sonando absurdamente tranquila entre las sombras. Pero Adrián no podía moverse. Los ojos rojos al fondo del pasillo seguían fijos en él. No parpadeaban. No parecían humanos. Sintió un frío terrible subirle por la espalda. Entonces la mano del desconocido sujetó su muñeca. «Vámonos, ahora». La fuerza de aquel contacto le robó el aire. Fría, demasiado fría. El hombre lo arrastró entre la multitud antes de que Adrián pudiera reaccionar. Salieron por una puerta lateral hacia un callejón húmedo detrás del bar. La lluvia golpeó sus rostros violentamente. «¿Qué demonios fue eso?», exigió Adrián soltándose. El desconocido observó hacia ambos extremos del callejón, tenso, como un animal esperando ser atacado. «Escúchame bien», dijo con voz baja. «Desde este momento no vuelvas a mencionar ese cuadro. No regreses a la galería. Y si alguien te sigue...» Se interrumpió. Adrián frunció el ceño. «Si alguien me sigue, ¿qué?». El hombre lo miró directamente. «Corre». El silencio cayó entre ambos. La lluvia resbalaba lentamente por el rostro perfecto del desconocido. Ni siquiera parecía respirar. Adrián retrocedió un paso. «¿Qué eres tú?». Aquella pregunta cambió algo en el ambiente. El hombre cerró los ojos apenas un segundo, como si estuviera cansado, muy cansado. «No hagas preguntas cuya respuesta vaya a destruir tu vida. Ya la destruiste tú apareciendo». Por primera vez, una sombra de emoción atravesó la expresión fría del desconocido. Algo parecido a culpa. Entonces un ruido metálico resonó sobre ellos. Ambos levantaron la vista. Había alguien observándolos desde la escalera de incendios, sonriendo. Siempre tan dramático, Lucien. La voz era masculina, joven, divertida.
El hombre descendió de un salto imposible desde el tercer piso y aterrizó frente a ellos sin hacer ruido. Adrián retrocedió inmediatamente. No era normal. Nada de eso era normal. El recién llegado tenía el cabello claro, ojos dorados y una sonrisa peligrosa. Hermoso, de una manera casi ofensiva. ¿Quién es él?, preguntó mirando a Adrián con descarado interés. Lucien endureció la mandíbula. No es asunto tuyo, Gael. Ah, entonces sí es importante. Gael recorrió a Adrián lentamente con la mirada, sin vergüenza, sin disimulo. Aquello hizo que Adrián sintiera calor en medio del frío. Tiene buen gusto, dijo Gael sonriendo, aunque un poco de miedo en los ojos. Cállate. ¿O qué? ¿Vas a matarme delante de tu humano? Lucien avanzó un paso, y el callejón entero pareció tensarse. Adrián los observó confundido. Había algo extraño en la forma en que se movían. Demasiado rápidos, demasiado silenciosos, como depredadores intentando contener la violencia. Gael volvió a mirar a Adrián. ¿Ya le dijiste lo del clan? No. ¿Lo del consejo? No. ¿Lo de la regla? Lucien guardó silencio. Gael soltó una pequeña risa. Oh, entonces esto es peor de lo que pensé. Adrián ya estaba perdiendo la paciencia. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Los dos hombres lo miraron al mismo tiempo, y por un instante Adrián sintió algo imposible. Deseo, peligro, atracción, todo mezclado. Gael fue el primero en hablar. Lo que está pasando, humano, es que alguien muy importante quiere matarte. La sangre abandonó el rostro de Adrián. Lucien dio un paso hacia él inmediatamente. Protector, instintivo. No voy a dejar que le hagan daño. Gael arqueó una ceja. Eso exactamente es el problema. El sonido de un trueno partió el cielo, y entonces ocurrió algo extraño. Varias sombras comenzaron a aparecer lentamente al final del callejón. 1, 2, 5. Figuras inmóviles bajo la lluvia. Observándolos, Lucien maldijo en voz baja. Gael dejó de sonreír. El consejo fue más rápido de lo esperado. Adrián sintió que el pánico finalmente lo alcanzaba. ¿Quiénes son ellos? Lucien lo miró fijamente. Sus ojos oscuros parecían luchar contra algo interno, contra sí mismo. La razón por la que nunca debiste conocerme. Las figuras comenzaron a acercarse. Lentas, elegantes, mortales. Y Adrián entendió algo terrible. Aquellos hombres no venían a hablar. Venían por él. Capítulo 3. Lo que no debes mirar. Las figuras avanzaban bajo la lluvia con una calma aterradora. No corrían. No lo necesitaban. Cada uno iba vestido de negro, impecable, como si la tormenta no pudiera tocarlos. Sus rostros permanecían ocultos entre sombras, pero Adrián podía sentir sus ojos clavados sobre él, midiéndolo, decidiendo algo. Lucien se colocó discretamente delante de Adrián, protegiéndolo. El gesto fue pequeño, instintivo, pero Gael lo notó inmediatamente. «Oh, esto sí está mal», murmuró divertido. Lucien no apartó la vista de las figuras. «Llévatelo», Gael arqueó una ceja. «¿Perdón? Ahora. Tú sabes que si hago eso, el consejo asumirá que estoy de tu lado». «¿Por qué lo estás?», Gael sonrió apenas. Tal vez solo quiera ver cómo termina esta tragedia romántica. Adrián observaba a ambos intentando comprender algo de aquella locura. ¿Van a explicarme de una vez qué son ustedes? Ninguno respondió, porque las figuras ya habían llegado al inicio del callejón. Y el aire cambió, la temperatura descendió de golpe. El ruido de la lluvia pareció desaparecer. Uno de ellos dio un paso adelante. Alto, cabello plateado, belleza severa. Sus ojos claros se posaron sobre Adrián como una sentencia. «Lucien Devereux», dijo con voz tranquila. «Has roto el protocolo». Lucien permaneció inmóvil. «Aún no».
Pero pensaste hacerlo. Silencio. Aquello fue suficiente respuesta. El hombre de cabello plateado miró entonces a Adrián y sonrió levemente. No había humanidad en esa sonrisa. Así que tú eres el humano. Adrián sintió un impulso brutal de huir. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que estaba frente a algo monstruoso. Algo antiguo. No sabe nada, dijo Lucien. Eso ya no importa. Gael soltó una pequeña risa seca. Aquí viene la parte donde amenazan, hablan de honor y luego intentan arrancarle la cabeza a alguien. El hombre plateado ignoró el comentario. El consejo ha tomado una decisión. Lucien tensó la mandíbula. No, aquella simple palabra sonó peligrosa. Por primera vez Adrián entendió que Lucien daba miedo de verdad. No por su fuerza, sino por el monstruo que parecía mantener encerrado bajo la piel. No puedes protegerlo de nosotros, continuó el hombre. Ya fue visto, ya conoce nuestros rostros. Adrián tragó saliva. ¿Qué son ustedes? El hombre lo observó unos segundos. Luego respondió con absoluta naturalidad. Somos lo que los humanos llevan siglos intentando convertir en mitos para dormir tranquilos. El corazón de Adrián golpeó violentamente contra su pecho. No podía ser. Era absurdo, imposible. Y aún así, todo encajaba demasiado bien. La velocidad, la piel helada, los ojos, el cuadro. Lucien dio medio paso atrás sin dejar de observar al consejo. No debiste restaurar esa pintura, Adrián. Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y la forma en que lo hizo le provocó un escalofrío extraño. Íntimo, peligroso. ¿Por qué estaba tu rostro ahí?, preguntó Adrián en voz baja. Lucien guardó silencio. Gael respondió por él. Porque Lucien tiene más de 200 años. La mente de Adrián simplemente dejó de funcionar un instante. El trueno iluminó el callejón. Y durante una fracción de segundo, los ojos de todos brillaron rojos, excepto los de Gael. Los suyos fueron dorados. Adrián retrocedió lentamente. No, el hombre plateado sonrió apenas. Míralo bien, humano. Mira lo que deseabas encontrar. Lucien giró el rostro hacia Adrián, y esta vez no ocultó lo que era. Los colmillos aparecieron lentamente, elegantes, mortales, hermosos. Adrián debería haber sentido terror. Debería haber corrido, pero lo único que sintió fue una atracción devastadora. Como si una parte oscura dentro de él despertara finalmente. Lucien lo vio en sus ojos. Y aquello fue peor que el miedo, porque también lo deseaba. Gael observó el intercambio en silencio. Interesado, peligrosamente interesado. Dios, susurró divertido. Ya están perdidos los dos. El hombre plateado dio otro paso. Entréganos al humano, Lucien. El callejón entero pareció contener la respiración. Y entonces Lucien dijo algo que nadie esperaba. Algo que cambió el aire entre todos. No. Los ojos del consejo se oscurecieron. Gael dejó de sonreír. Y Adrián sintió que acababa de comenzar una guerra. Capítulo 4. Hambre. El silencio después de aquella palabra fue aterrador. No, Lucien jamás desobedecía al consejo. Jamás. Incluso Gael parecía sorprendido. La lluvia continuaba cayendo lentamente entre ellos, mientras las figuras del clan permanecían inmóviles, observando a Lucien con una mezcla peligrosa de furia y fascinación. El hombre de cabello plateado inclinó apenas la cabeza. ¿Estás desafiando una orden directa? Lucien no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos al frente, pero Adrián percibió algo en él. Tensión, como si estuviera luchando contra múltiples impulsos al mismo tiempo. Violencia, deseo, miedo y algo más oscuro. Aléjense de él, dijo finalmente. Gael soltó una risa incrédula. Definitivamente esto va a terminar muy mal.
Las sombras del consejo comenzaron a dispersarse lentamente por el callejón, rodeándolos, cazándolos. Adrián retrocedió instintivamente hasta sentir la pared húmeda detrás de él. Lucien era la primera vez que pronunciaba su nombre. Y Lucien cerró los ojos apenas un segundo al escucharlo. Error, un error terrible, porque el vampiro de cabello plateado se movió en ese instante. Demasiado rápido. Adrián apenas alcanzó a ver una sombra abalanzándose sobre él, pero Lucien fue más rápido. El impacto contra el suelo sacudió el callejón. Los dos vampiros chocaron violentamente contra un automóvil estacionado, hundiendo metal y vidrio bajo la fuerza brutal del golpe. Adrián quedó inmóvil, sin aire. Lo que estaba viendo no era posible. Se movían como animales salvajes, como monstruos hermosos. Lucien sujetó al otro vampiro por el cuello y lo lanzó varios metros contra la pared de ladrillo. El estruendo resonó como una explosión. Gael observaba la escena casi fascinado. Hace décadas que no lo veía perder el control. El vampiro plateado se incorporó lentamente limpiando la sangre de su boca, sonriendo. ¿Por un humano, Lucien? ¡Qué decepcionante! Entonces miró directamente a Adrián. Y algo dentro de sus ojos cambió. Hambre, pura hambre. Adrián sintió el terror recorrerle el cuerpo. El vampiro apareció frente a él en menos de un segundo. Una mano helada atrapó su garganta. Tal vez deberíamos acabar esto ahora. Adrián intentó respirar. Los dedos del vampiro eran como hierro. Entonces Lucien llegó detrás de él, y todo ocurrió demasiado rápido. Un gruñido bajo, un movimiento violento, sangre negra salpicando la lluvia. El vampiro soltó a Adrián abruptamente. Retrocedió y miró su propia mano. Lucien acababa de atravesarla con un cuchillo plateado. El callejón entero quedó en silencio. Gael sonrió lentamente. «Ah, plata negra, ahora sí estás enamorado». Lucien respiraba agitado. Sus ojos rojos brillaban intensamente en la oscuridad. Nunca dejó de mirar a Adrián, como si necesitara asegurarse de que seguía vivo. Aquello hizo que algo extraño ardiera dentro del pecho de Adrián, porque entendió algo terrible. Lucien realmente estaba dispuesto a destruirlo todo por él. Y eso era mucho más peligroso que los colmillos. El vampiro herido arrancó el cuchillo de su mano con furia. La herida comenzó a cerrarse lentamente. «El consejo te condenará por esto». Lucien dio un paso adelante. La lluvia resbalaba sobre su rostro perfecto mientras sostenía el cuchillo cubierto de sangre oscura. Hermoso, terrible. «Entonces que lo intenten». Gael soltó una carcajada suave. «Definitivamente debí traer vino para esta noche». Pero antes de que alguien pudiera moverse, Adrián percibió algo. Un olor. Dulce, metálico. Miró hacia abajo. Una pequeña herida atravesaba su palma, probablemente causada por el vidrio roto del bar. Sangre. El cambio fue inmediato. Todos los vampiros del callejón se quedaron inmóviles, mirándolo. Los ojos rojos aparecieron uno tras otro entre las sombras. Hambrientos. Adrián dejó de respirar. Gael fue el primero en murmurar. «Oh, eso sí es un problema». Lucien giró lentamente hacia Adrián. Y por primera vez desde que lo conoció, Adrián vio verdadero monstruo en sus ojos. Porque Lucien también tenía hambre. Capítulo 5. El sabor del miedo. El mundo entero pareció detenerse alrededor de una sola gota de sangre. Cayó lentamente desde la mano de Adrián hasta el suelo mojado del callejón, y todos los vampiros la siguieron con la mirada. Hambrientos, el aire se volvió espeso. Animal. Adrián sintió el peligro de inmediato. No era imaginación, no era paranoia.
Aquellos hombres querían su sangre, todos, incluso Lucien, especialmente Lucien. El cuchillo plateado cayó de la mano del vampiro con un sonido metálico seco. Sus ojos rojos permanecían clavados en la herida de Adrián. La respiración de Lucien cambió apenas. Más profunda, más lenta. Como alguien intentando conservar el control antes de romperse. Gael observó aquello con una seriedad nueva. Lucien no obtuvo respuesta. El vampiro de cabello plateado sonrió lentamente. Míralo, luchando contra su naturaleza. Adrián retrocedió un paso. Lucien avanzó uno, instintivamente, como atraído por algo imposible de resistir. La lluvia continuaba deslizándose por su rostro mientras sus colmillos aparecían lentamente otra vez. Y aún así, seguía siendo hermoso. Eso era lo peor. El miedo de Adrián estaba mezclándose con algo más. Algo cálido, oscuro. El deseo absurdo de acercarse en lugar de huir. Lucien levantó finalmente la mirada hacia él, y Adrián sintió un golpe brutal en el pecho. Dolor, necesidad, hambre. Había siglos de soledad dentro de aquellos ojos. «No me obligues a acercarme», dijo Lucien con voz ronca. Adrián tragó saliva. «¿Vas a hacerme daño?» La pregunta pareció destruir algo dentro del vampiro, porque Lucien dio un paso atrás inmediatamente, como si odiara que Adrián pudiera temerle. Gael observó aquello en silencio, y sonrió apenas, comprendiendo demasiado. «Ya es tarde para ustedes dos», murmuró. El vampiro plateado avanzó lentamente. «Entréganoslo antes de que pierdas el control». Lucien no apartó la mirada de Adrián. «Vete». «¿Qué?» «Corre, Adrián». Pero Adrián no se movió, porque algo dentro de él se negaba a abandonar a Lucien en ese estado. Era absurdo, suicida y completamente real. «No quiero irme». Todos quedaron en silencio, incluso el consejo. Lucien cerró los ojos con fuerza. Aquellas palabras habían sido un error terrible, porque el monstruo dentro de él acababa de escuchar exactamente lo que deseaba. Cuando volvió a abrir los ojos, el rojo había desaparecido parcialmente, pero el hambre seguía allí, violenta, contenida apenas por voluntad. «No entiendes lo que me haces», susurró. Adrián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La forma en que Lucien lo miraba, como si estuviera intentando no tocarlo, no besarlo, no morderlo. Gael soltó una pequeña risa incrédula. «Dios, esto ya parece una tragedia escrita hace siglos». Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los vampiros del consejo perdió el control. Apareció detrás de Adrián en menos de un segundo, colmillos expuestos, ojos completamente rojos. Adrián apenas alcanzó a girar, pero Lucien ya estaba ahí. El rugido que salió de su garganta no sonó humano. Sonó antiguo, salvaje, mortal. Sujetó al vampiro por el cuello y lo lanzó brutalmente contra el suelo. El impacto quebró el concreto. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Lucien mostró finalmente lo que realmente era. Sus ojos brillaron como fuego oscuro. Las venas negras marcaron su cuello. Sus colmillos descendieron completamente. Hermoso, monstruoso, perfecto. Gael dejó de sonreír. Incluso el consejo retrocedió ligeramente, porque Lucien acababa de revelar algo peligroso. No era un vampiro cualquiera, era mucho peor. El vampiro sometido tembló bajo su mano. Pero Lucien ya no parecía escuchar. Toda su atención estaba puesta en Adrián, solo en Adrián. La lluvia caía lentamente entre ambos mientras el monstruo respiraba agitado, hambriento, y Adrián, en vez de huir, dio un paso hacia él. El consejo entero quedó inmóvil. Gael abrió ligeramente los ojos. Y Lucien pareció sufrir con ese simple movimiento, porque Adrián acababa de acercarse voluntariamente a un depredador.
Capítulo 6. La marca invisible. Nadie se movió. Ni siquiera la lluvia parecía atreverse a interrumpir aquel instante. Adrián acababa de acercarse voluntariamente a un vampiro fuera de control. Y no a cualquiera. A Lucen. El monstruo seguía sujetando al miembro del consejo contra el suelo con una fuerza brutal. Sus ojos rojos permanecían clavados en Adrián mientras respiraba lentamente, como si cada segundo fuera una batalla contra sí mismo. «Adrián». La voz de Gael sonó más seria que nunca. Este sería un excelente momento para tener instinto de supervivencia, pero Adrián apenas lo escuchó. Todo a su alrededor se había desdibujado. Solo veía a Lucien, la furia, el dolor, la necesidad desesperada de contenerse. Y algo dentro de él comprendió algo aterrador. Lucien no estaba luchando por no matarlo. Estaba luchando por no tocarlo. El vampiro soltó lentamente al hombre del consejo y retrocedió un paso inmediato, como si la cercanía de Adrián le quemara la piel. «No te acerques más». Aquella orden salió rota, casi suplicante. Adrián bajó la mirada hacia su propia mano herida. La sangre seguía deslizándose lentamente entre sus dedos. Sin pensar demasiado, arrancó un pedazo de tela de su camisa y cubrió la herida. Los ojos de Lucien siguieron el movimiento con intensidad, hambriento. Gael observó aquello con una expresión extraña, casi melancólica. Hace siglos que no veía este tipo de vínculo. El hombre de cabello plateado se incorporó lentamente, furioso. «Esto es una aberración». Lucien levantó apenas el rostro, y el callejón entero sintió el cambio, el peligro, porque aquella palabra había tocado algo sensible, muy sensible. «Cuida tus palabras, Cassian», así que ese era su nombre. Cassian sonrió con desprecio. «¿Vas a negarlo? Lo miras como si ya le pertenecieras». Silencio. Nadie respondió, porque la respuesta estaba en los ojos de Lucien. Y eso era peor. Gael pasó una mano por su cabello mojado mientras suspiraba. «Bueno, definitivamente estamos entrando en territorio prohibido». Adrián frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Gael lo miró directamente, por primera vez sin sarcasmo. «Significa que un vampiro no debería sentir esto por un humano». Lucien endureció la mandíbula. «Basta». «No, Lucien, él merece saberlo». Cassian dio un paso adelante. «Elegante, amenazante». «Los vínculos entre humanos y nuestra especie están prohibidos desde hace más de 400 años». Adrián sintió un vacío extraño en el estómago. «¿Por qué?» Los ojos claros de Cassian se oscurecieron apenas. «Porque destruyen clanes enteros». La respuesta quedó suspendida bajo la lluvia. Gael observó a Lucien de reojo. «Y porque los de nuestra especie se vuelven peligrosamente inestables cuando se apegan». Adrián volvió a mirar a Lucien. Entonces lo entendió. La intensidad, la necesidad de mantener distancia. La forma en que evitaba tocarlo. Lucien tenía miedo de sí mismo, y aquello lo hizo aún más irresistible. Cassian se acercó lentamente hasta quedar frente a Adrián. «No entiendes lo que provocas en él, humano». Lucien apareció entre ambos en un instante. Demasiado rápido, demasiado furioso. Los ojos rojos brillaban otra vez. «No vuelvas a acercarte». Cassian sonrió apenas. «Ya estás marcado». El silencio cayó de golpe. Adrián frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Nadie respondió inmediatamente. Gael soltó una risa baja, pero esta vez no tenía humor. «Oh, Lucien, por favor dime que no lo hiciste». Lucien apartó la mirada, y eso fue suficiente. El corazón de Adrián comenzó a acelerarse. «¿Hiciste qué?» Gael se acercó lentamente a él, observándolo con genuina curiosidad. Entonces apartó suavemente el cuello del abrigo de Adrián, y allí estaba, justo debajo de la clavícula,
una pequeña marca oscura, casi invisible, como una mordida antigua. Adrián sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Qué es eso? Cassian sonrió. Cruelmente. La primera señal de pertenencia. Adrián levantó la mirada hacia Lucien, confundido, alterado. Y Lucien, por primera vez desde que lo conoció, pareció verdaderamente culpable. Yo no quería que ocurriera. Capítulo 7. Lo que nace en la oscuridad. La lluvia seguía cayendo sobre Bogotá como un secreto imposible de limpiar. Adrián no podía apartar la mirada de la marca bajo su clavícula. Pequeña, oscura, real. Sintió un escalofrío subir lentamente por su espalda, mientras Gael observaba la marca con una mezcla de fascinación y preocupación. «Esto es imposible», murmuró. Cassian, en cambio, parecía disfrutarlo. «No, solo es extremadamente inoportuno». Adrián levantó la vista hacia Lucien. El vampiro permanecía inmóvil bajo la lluvia, con el rostro endurecido y los ojos oscuros fijos en algún punto detrás de ellos, como si no soportara mirar directamente la culpa reflejada en los ojos de Adrián. «Explícate», exigió Adrián. Lucien cerró lentamente la mano. La marca no debía aparecer, pero apareció. Silencio. Aquello fue respuesta suficiente. Gael soltó un suspiro cansado. «Bien, ya que claramente todos vamos a morir esta noche, supongo que alguien tendrá que explicar la parte maldita del romance prohibido». Cassian sonrió apenas. Cuando un vampiro desarrolla un vínculo demasiado profundo con un humano, deja una marca involuntaria. Adrián sintió el pulso golpeándole en la garganta. Un vínculo. Deseo, obsesión, apego, llámalo como quieras, continuó Cassian. La sangre lo reconoce antes que la mente. Lucien levantó finalmente la mirada. Había rabia en sus ojos, pero no dirigida hacia Adrián, hacia sí mismo. «No volverás a mencionar eso». Cassian dio un paso adelante. «¿Por qué? ¿Porque el gran Lucien de Verreux perdió el control por un humano?» El aire cambió inmediatamente. Violento. Adrián apenas alcanzó a percibir el movimiento antes de que Lucien sujetara a Cassian por el cuello y lo estrellara brutalmente contra la pared del callejón. El impacto hizo temblar los ladrillos. Gael se pasó una mano por el rostro. «Y aquí vamos otra vez». Los ojos de Lucien brillaban rojos. Peligrosamente rojos. «No pronuncies su nombre de esa manera». Cassian sonrió incluso atrapado contra la pared. «Mírate, ya ni siquiera piensas como uno de nosotros». Adrián observó a Lucien en silencio y entendió algo terrible. Cassian no estaba intentando provocar una pelea. Estaba intentando confirmar algo. Lucien había cambiado. Por él. La realización cayó sobre Adrián como agua helada. «¿Qué pasa si aparece esa marca?», preguntó en voz baja. Nadie respondió de inmediato. Y eso fue peor. Gael fue el primero en apartar la mirada. Cassian dejó de sonreír. Finalmente Lucien soltó lentamente al vampiro y respondió sin mirar a Adrián. «El consejo ordena la muerte del humano». El corazón de Adrián se detuvo un segundo. La lluvia siguió cayendo. Fría. Interminable. «¿Qué?» «Y ejecuta al vampiro que lo marcó», continuó Cassian suavemente. Para evitar que el vínculo crezca, Gael soltó una risa seca. «Qué tradición tan romántica». Adrián sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Miró a Lucien. Por primera vez desde que lo conoció, el miedo apareció de verdad. No miedo a los colmillos, ni a los monstruos. Miedo a perderlo. Y Lucien lo vio. Dios, lo vio completamente. El vampiro apareció frente a él en menos de un segundo, demasiado cerca. Adrián sintió el frío de su cuerpo atravesando la lluvia. «Escúchame bien», dijo Lucien con voz grave.
No voy a dejar que te toquen. La intensidad de aquellas palabras hizo que el pecho de Adrián ardiera. —¿Lucien? No, su voz sonó rota, hambrienta, desesperada, como si ya estuviera perdiendo una batalla interna. Debes alejarte de mí, pero no retrocedió, ni un centímetro, y Adrián tampoco. Gael observó aquello en silencio. Luego murmuró: Sí, definitivamente están condenados. Entonces ocurrió. Un sonido agudo atravesó el callejón. Todos los vampiros levantaron la cabeza al mismo tiempo. Alarma. Cassian frunció el ceño. No puede ser. Gael dejó de sonreír. Y Lucien se tensó violentamente. Adrián escuchó entonces algo entre la lluvia. Pasos, muchos pasos, demasiados. Las sombras comenzaron a aparecer sobre los tejados, en las escaleras, en los extremos del callejón. Más vampiros. Docenas. Ojos rojos brillando en la oscuridad bogotana. El consejo entero había llegado. Cassian observó alrededor lentamente. Incluso él parecía incómodo ahora. Bueno, murmuró Gael. Creo que oficialmente acabamos de entrar en guerra. Capítulo 8. El juicio de sangre. El callejón quedó rodeado en segundos. Sombras inmóviles sobre los tejados. Figuras elegantes descendiendo lentamente entre la lluvia. Ojos rojos observándolos desde todas partes. Adrián sintió el terror cerrarse alrededor de su garganta. No había salida. El consejo entero estaba allí. Lucien dio apenas un paso al frente, suficiente para colocarse entre Adrián y el resto de los vampiros, protegiéndolo otra vez. Siempre protegiéndolo. Gael soltó una risa nerviosa. Bien, oficialmente esto dejó de ser un problema diplomático. Cassian observó las figuras alrededor y suspiró con fastidio. Llegaron demasiado rápido. Entonces el callejón se oscureció aún más. No por las nubes, por presencia. Los demás vampiros comenzaron a apartarse lentamente mientras alguien avanzaba entre ellos. Y Adrián entendió de inmediato que aquel ser era diferente. Mucho peor. El hombre era alto. Cabello blanco impecable. Traje negro perfectamente ajustado. Hermoso de una manera cruel. Antigua. Sus ojos no eran rojos. Eran plateados. Y cuando miró a Adrián, el frío del callejón pareció clavarse directamente dentro de sus huesos. Lucien endureció la mandíbula. Valerius. Nadie pronunció una sola palabra después de ese nombre. Ni siquiera Gael. El recién llegado observó primero a Lucien, luego a la marca bajo la clavícula de Adrián, y una expresión peligrosamente tranquila apareció en su rostro. Así que los rumores eran ciertos. La voz de Valerius era suave, demasiado suave, como una cuchilla acariciando piel. Adrián sintió el impulso brutal de retroceder, pero Lucien seguía delante de él, inmovible. Valerius inclinó ligeramente la cabeza. Han pasado 130 años desde la última vez que vi una marca de vínculo. Gael murmuró apenas. Y todos recordamos cómo terminó eso. Los ojos plateados de Valerius se movieron lentamente hacia él. Tú sobreviviste únicamente porque eras joven, Gael. No confundas suerte con privilegio. El vampiro dorado sonrió apenas, pero Adrián notó algo importante. Incluso Gael le tenía miedo. Valerius volvió a mirar a Lucien. Debiste matarlo en cuanto apareció la marca. Aquellas palabras atravesaron el pecho de Adrián. Pero Lucien respondió sin dudar. No voy a tocarlo. Valerius lo observó en silencio unos segundos, y entonces sonrió apenas. Peor, mucho peor que furia. Ya estás perdido. El aire se volvió insoportablemente pesado. Los vampiros alrededor comenzaron a moverse lentamente, cerrando el círculo. Adrián sintió el corazón golpeando violentamente dentro de su pecho. Lucien seguía quieto, pero algo oscuro comenzaba a crecer en él.
Se notaba en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus ojos se oscurecían lentamente. Hambriento, peligroso, Valerius extendió una mano hacia Adrián. «Ven aquí, humano». Lucien mostró los colmillos inmediatamente. El sonido que salió de su garganta hizo vibrar el callejón entero. Varios vampiros retrocedieron instintivamente. Valerius alzó apenas una ceja. «Interesante», Gael murmuró en voz baja. «Lucien, no hagas esto», pero ya era tarde, porque Adrián acababa de ver algo imposible en los ojos de Lucien. Miedo, no por el consejo, no por la muerte. Miedo de no poder protegerlo, y aquello destrozó algo dentro de él. Adrián dio un paso al frente, directamente junto a Lucien. El movimiento provocó un silencio inmediato entre todos los vampiros. Cassian cerró los ojos un instante, como si ya pudiera anticipar el desastre. Valerius observó a Adrián con interés genuino. «¿No le temes?» Adrián tragó saliva. Debería decir que sí, debería correr. Pero miró a Lucien y vio el dolor salvaje escondido detrás de sus ojos. Solo, siempre solo, hasta ahora. «No», susurró Adrián. El mundo pareció detenerse, porque Lucien dejó de respirar. Literalmente, Gael murmuró una maldición, y Valerius sonrió lentamente, como alguien que acababa de presenciar una tragedia inevitable. «Ah, ahora lo entiendo». La lluvia comenzó a caer con más fuerza, violenta, golpeando el suelo entre ellos. Valerius observó a ambos, como si estuviera viendo un recuerdo desagradable regresar siglos después. El vínculo ya despertó en ambos. Adrián frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Pero fue Lucien quien respondió, y su voz sonó devastada. «Significa que ya no podrás alejarte de mí». El corazón de Adrián se aceleró. Valerius dio un paso adelante. «Y significa que si el vínculo continúa creciendo, él terminará transformándote». El silencio explotó dentro de Adrián. «¿Qué?» Lucien cerró los ojos apenas un segundo. «Yo jamás haría eso sin tu permiso», pero Valerius soltó una pequeña risa fría. «¿Permiso? ¿Qué humano suena eso?» Entonces miró directamente a Adrián, y sus ojos plateados brillaron como cuchillas bajo la lluvia. «Dime, humano, ¿sabes qué ocurre cuando un vampiro antiguo ama demasiado?» Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie respondió. Capítulo 9. La primera noche del fin. El mundo arde alrededor de él. Las palabras de Valerius quedaron suspendidas bajo la lluvia como una maldición antigua. Nadie habló, porque todos parecían haber visto antes cómo comenzaba una tragedia así. Adrián observó lentamente a Lucien, y por primera vez entendió algo aterrador. Ellos no le temían únicamente por ser poderoso. Le temían por lo que podía llegar a hacer por amor. Valerius avanzó otro paso. Los demás vampiros abrieron espacio inmediatamente. Respeto o miedo, tal vez ambas cosas. «Entréguenme al humano», dijo con calma, «y esto terminará rápido». Lucien sonrió apenas, una sonrisa vacía, peligrosa. No, el aire cambió violentamente. Adrián lo sintió en la piel. La oscuridad alrededor de Lucien parecía volverse más densa, más pesada, como si algo antiguo estuviera despertando dentro de él. Gael murmuró una maldición. «Lucien, contrólate». Pero Lucien ya no escuchaba a nadie. Sus ojos permanecían fijos únicamente en Valerius. Hambrientos, mortales. Valerius lo observó con genuina curiosidad. «Ahí está». Cassian frunció el ceño. «¿Qué cosa?» Valerius nunca apartó la vista de Lucien. El verdadero monstruo. El silencio se rompió de golpe, porque Lucien desapareció. Adrián apenas alcanzó a sentir una ráfaga helada antes de escuchar el impacto brutal al otro extremo del callejón. Valerius atravesó una pared de ladrillo.
Los vampiros alrededor retrocedieron inmediatamente. Nadie esperaba eso. Nadie. Gael abrió ligeramente los ojos. Oh, esto sí es nuevo. Lucien estaba sobre Valerius, antes de que el polvo cayera al suelo. Sus colmillos completamente expuestos, los ojos ardiendo rojos. Pero había algo peor. Las sombras alrededor de su cuerpo parecían moverse solas, como humo vivo, como oscuridad respirando. Cassian palideció. No puede ser. Valerius sujetó a Lucien por la garganta y lo apartó violentamente, atravesando un automóvil estacionado. Metal destrozado, vidrios explotando bajo la lluvia. Adrián retrocedió horrorizado. Aquello ya no parecía una pelea. Parecía una guerra entre criaturas que jamás debieron existir. Lucien se incorporó lentamente entre los restos del vehículo. Y entonces Adrián vio algo imposible. Las venas negras ya no marcaban únicamente su cuello. Ahora subían lentamente por su rostro, oscuras, antiguas, hermosas de una manera aterradora. Gael dejó de bromear por completo. Valerius, deténlo ahora. Pero el líder del consejo seguía observando a Lucien con fascinación. Después de 2 siglos, finalmente despertó. Adrián sintió un escalofrío brutal. ¿Qué está despertando? Nadie respondió. Porque Lucien volvió a atacar. Esta vez el impacto hizo temblar el suelo entero. Los vampiros comenzaron a dispersarse alrededor del callejón, mientras ambos monstruos se movían demasiado rápido para ojos humanos. Sombras, sangre negra, gruñidos violentos. Y en medio de todo aquello, Lucien seguía mirando a Adrián, incluso mientras peleaba, como si la única razón por la que continuaba existiendo fuera asegurarse de que seguía vivo. Aquello le dolió, más de lo que debería. Entonces ocurrió algo peor. Uno de los vampiros del consejo aprovechó el caos. Apareció detrás de Adrián silenciosamente. Una mano helada cubrió su boca. «No te muevas». Adrián intentó reaccionar, pero el vampiro ya lo arrastraba hacia las sombras del callejón. Demasiado rápido, demasiado fuerte. El pánico explotó dentro de su pecho. Buscó a Lucien desesperadamente entre la lluvia. ¡Lucien! El rugido que atravesó el callejón no sonó humano. Todos se congelaron. Todos, incluso Valerius, porque el sonido que acababa de salir de Lucien era antiguo, monstruoso, hambriento y completamente fuera de control. El vampiro que sujetaba a Adrián apenas tuvo tiempo de levantar la mirada. Lucien apareció frente a él, los ojos completamente negros. No rojos, negros. La oscuridad alrededor de su cuerpo explotó violentamente, y el vampiro comenzó a gritar. Un grito horrible, desgarrador. Su cuerpo se desintegró lentamente entre sombras negras que le consumían la piel como fuego vivo. Adrián quedó inmóvil, sin aire, observando cómo el monstruo desaparecía frente a él. Lucien seguía allí, respirando agitadamente, pero algo había cambiado por completo, porque ya no parecía un vampiro. Parecía algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Valerius lo observó en silencio, y por primera vez pareció preocupado. «Esto es imposible», susurró Cassian. Gael dio un paso atrás lentamente. «No imposible». Miró directamente a Adrián, y cuando habló su voz sonó casi aterrada. «Tú lo despertaste». Capítulo 10. El nombre prohibido. El callejón entero permanecía inmóvil. Nadie se atrevía a acercarse a Lucien, ni siquiera el consejo. Adrián podía escuchar su propia respiración temblorosa mientras observaba las sombras negras moviéndose lentamente alrededor del cuerpo del vampiro. Vivían. Eso era lo peor. Aquella oscuridad parecía respirar junto a él. Hambrienta, antigua.
Lucien seguía mirando al lugar donde el vampiro había desaparecido segundos antes, como si ni siquiera entendiera lo que acababa de hacer. Sus ojos completamente negros se movieron lentamente hacia Adrián, y el corazón de Adrián dejó de latir un instante. No había humanidad allí. No había control. Solo hambre. Una hambre devastadora. Gael reaccionó primero. Apareció frente a Adrián inmediatamente, protegiéndolo. No lo mires directamente, pero Adrián ya lo estaba mirando, porque debajo de toda aquella oscuridad seguía reconociéndolo. Seguía siendo Lucien, ¿verdad? Valerius avanzó lentamente entre los restos destruidos del callejón. Por primera vez desde que había llegado, parecía serio de verdad. No elegante, no cruel, preocupado. Retrocedan todos. Nadie discutió la orden. Los vampiros comenzaron a alejarse lentamente de Lucien, como animales sintiendo un depredador más grande. Cassian observó la oscuridad alrededor de él y tragó saliva. Pensé que era solo una leyenda. Gael soltó una risa seca. Sí, yo también. Adrián frunció el ceño. ¿De qué están hablando? Nadie respondió inmediatamente. Valerius seguía observando a Lucien, recordando algo terrible. Finalmente habló. Antes de los clanes, antes de las reglas, existieron los primeros. El viento helado atravesó el callejón. Las sombras alrededor de Lucien parecieron reaccionar a aquellas palabras. Vampiros capaces de consumir algo más que sangre, continuó Valerius. Consumían voluntad, vida, oscuridad. Adrián sintió un escalofrío brutal. Gael mantuvo la mirada fija en Lucien. Los llamaban los Noctis. El nombre pareció cambiar el aire. Lucien se tensó violentamente, como si algo dentro de él hubiera reconocido aquella palabra. Valerius lo notó de inmediato. «Míralo, incluso ahora lo recuerda». «Oh, no», murmuró Lucien. Su voz ya no sonaba del todo humana. Era más grave, más profunda, como dos voces hablando al mismo tiempo. Adrián sintió miedo por primera vez de verdad. No del monstruo frente a él, sino de lo que le estaban diciendo. «Lucien, ¿qué eres?» Los ojos negros se clavaron en él, y durante un segundo, la oscuridad vaciló. Dolor. Había dolor ahí, muchísimo dolor. No lo sé. Aquella confesión destrozó algo dentro de Adrián, porque sonó sincera, terriblemente sincera. Valerius dio otro paso adelante. Tu familia ocultó esto durante siglos. Lucien mostró los colmillos lentamente. No pronuncies a mi familia. ¿Por qué? ¿Porque fueron ellos quienes iniciaron la última guerra? El silencio explotó entre todos. Adrián sintió el estómago hundirse. Gael cerró los ojos un instante. Cassian murmuró apenas. Valerius. Pero el líder del consejo continuó. Hace 200 años, una ciudad entera desapareció en una sola noche por culpa de un Noctis que se vinculó con un humano. La lluvia golpeó el suelo con violencia. Adrián apenas podía respirar. ¿Desapareció? Miles de muertos, dijo Valerius. Humanos, vampiros, todo consumido. Lucien bajó lentamente la mirada, y Adrián entendió algo horrible. Él ya conocía esa historia, porque había estado allí. «No fui yo», susurró Lucien, pero su voz sonó llena de culpa. Gael observó a Adrián de reojo. «Ahora entiendes por qué el consejo está aterrado». Adrián volvió a mirar a Lucien, empapado por la lluvia, solo, luchando contra algo monstruoso dentro de sí mismo. Y aún así, seguía intentando mantenerse lejos de él, para protegerlo. Entonces Adrián tomó una decisión terrible. Avanzó. Gael intentó detenerlo. «Adrián, no. Demasiado tarde». Lucien se tensó inmediatamente al verlo acercarse. Las sombras reaccionaron violentamente alrededor de su cuerpo. Hambrientas, inquietas. «No te acerques», gruñó Lucien, pero Adrián siguió caminando. El miedo le quemaba el pecho, las piernas,
la garganta, y aún así avanzó hasta quedar frente a él, muy cerca, lo suficiente para sentir el frío monstruoso de su piel. Los ojos negros de Lucien lo observaron con desesperación. «Voy a lastimarte». Adrián tragó saliva. El mundo entero parecía contener la respiración alrededor de ellos. Entonces levantó lentamente la mano y tocó el rostro de Lucien. Todos los vampiros retrocedieron, porque aquello era una locura. Las sombras negras subieron inmediatamente por el brazo de Adrián como humo vivo, heladas, oscuras, hambrientas. Gael maldijo en voz baja. Valerius observó la escena completamente inmóvil. Y Lucien pareció romperse, porque cerró los ojos violentamente al sentir el contacto, como si nadie lo hubiera tocado así en siglos. La oscuridad tembló alrededor de ambos. Y entonces Adrián escuchó algo, una voz, dentro de su cabeza. Antigua, hambrienta, despiértalo. Capítulo 11. Lo que duerme bajo la piel. Adrián apartó la mano bruscamente. El susurro seguía resonando dentro de su cabeza. Despiértalo. El frío le atravesó el pecho. No había sido imaginación. Aquella voz había sido real, antigua, oscura, y venía de Lucien, o de algo que vivía dentro de él. Las sombras negras retrocedieron lentamente por el brazo de Adrián hasta volver al cuerpo del vampiro, como criaturas obedeciendo una orden silenciosa. Lucien respiraba agitadamente. Sus ojos seguían cerrados, sufriendo. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó Valerius. Adrián levantó la mirada lentamente. «Escuché algo». Gael maldijo en voz baja inmediatamente. Cassian palideció. Pero Lucien abrió los ojos de golpe, negros todavía, hambrientos. «¿Qué escuchaste?». La intensidad de aquella pregunta hizo temblar a Adrián. Dudó apenas un segundo. Una voz. El silencio cayó sobre el callejón, y por primera vez desde que comenzó toda aquella pesadilla. Lucien pareció verdaderamente aterrado. No, retrocedió inmediatamente, como si Adrián acabara de confirmar su peor miedo. «Lucien», murmuró Adrián, «no vuelvas a acercarte a mí». Aquella orden salió rota, desesperada. Valerius observó la escena con el rostro endurecido. El despertar comenzó antes de lo esperado. Gael se pasó ambas manos por el cabello mojado. «Esto es un desastre», Adrián frunció el ceño. «¿Qué significa despertar?». Nadie respondió, y eso comenzaba a enfurecerlo. «Dejen de hablar como si yo no estuviera aquí». El eco de su voz rebotó entre los edificios húmedos. Incluso la lluvia parecía más fría ahora. Lucien seguía apartándose lentamente, como si necesitara distancia para no perder el control. «Hace siglos», dijo finalmente Valerius, «los Noctis fueron sellados por su propia especie». Adrián sintió el corazón acelerarse. ¿Sellados? Su hambre era demasiado peligrosa. Ya no se alimentaban únicamente de sangre, consumían emociones, miedo, deseo, vida. Gael añadió en voz baja, y mientras más amaban, más poderosos se volvían. Aquello heló la sangre de Adrián, porque todos estaban mirando a Lucien. Todos. Cassian observó a Adrián con seriedad. «La marca los conecta. Lo que él siente comienza a tocarte a ti también». Adrián recordó la voz dentro de su cabeza. «Despiértalo». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y qué pasa si despierta completamente? El silencio fue inmediato. Valerius respondió sin emoción. «Morirá mucha gente». Lucien cerró los ojos otra vez, como si cada palabra lo estuviera destrozando. «Detente», susurró. Pero Valerius continuó. «La última vez que un Noctis despertó, un clan entero desapareció en 3 noches». Las sombras alrededor de Lucien comenzaron a moverse violentamente otra vez, reaccionando a su dolor, a su rabia. Gael dio un paso atrás. «Valerius, basta.
pero el líder del consejo parecía decidido a empujar el límite. «Dile la verdad, Lucien. Dile qué eres realmente». Lucien levantó lentamente el rostro. Y Adrián sintió algo romperse dentro del aire, porque durante un segundo, el rostro de Lucien cambió. No completamente, solo un instante. Sombras negras marcaron su piel como grietas vivas. Sus colmillos crecieron más. Sus ojos parecieron hundirse en oscuridad absoluta. Hermoso y aterrador. Adrián dejó de respirar. Lucien lo vio, y aquello le dolió más que cualquier otra cosa. «¿Ahora sí me temes?», preguntó con voz quebrada. La lluvia cayó entre ambos, pesada, silenciosa. Adrián debería decir que sí, debería huir, pero en lugar de eso dio otro paso hacia él. Gael soltó un insulto en voz baja. Cassian parecía genuinamente incapaz de creerlo, y Lucien parecía sufrir cada vez que Adrián se acercaba. «No entiendo qué me estás haciendo», susurró el vampiro. Adrián sintió la marca bajo su clavícula arder lentamente, caliente, viva. Entonces ocurrió algo peor. La voz regresó, más fuerte, más clara, sangre de oscuridad. Adrián llevó una mano a su cabeza inmediatamente. Dolor, un dolor brutal atravesó su mente. Lucien apareció frente a él en menos de un segundo, sujetándolo antes de que cayera. Y apenas lo tocó, el mundo desapareció. Una visión explotó dentro de la mente de Adrián. Fuego, sangre, una ciudad antigua consumiéndose bajo la noche. Gritos, vampiros arrodillados entre cadáveres, y en medio de todo, Lucien, cubierto de sangre negra, con los ojos completamente oscuros, sosteniendo el cuerpo sin vida de un hombre entre sus brazos, llorando. La imagen golpeó a Adrián como una cuchilla, porque reconoció el rostro del muerto. Era idéntico a él. Capítulo 12. El rostro del pasado. Adrián abrió los ojos de golpe. La lluvia seguía cayendo. El callejón seguía allí, pero algo dentro de él acababa de romperse para siempre. Lucien todavía lo sostenía entre sus brazos. Frío, temblando apenas, como si también hubiera visto aquella visión. Adrián lo apartó violentamente. ¿Quién era él? El silencio cayó inmediatamente. Lucien bajó la mirada, y eso fue suficiente. El corazón de Adrián comenzó a latir con fuerza brutal. Lucien, la voz le salió quebrada, confundida, dolida. ¿Por qué se parecía a mí? Gael cerró los ojos un instante. Cassian observó a Lucien con tensión visible, pero Valerius fue quien respondió. «Porque no es la primera vez que ocurre». Aquellas palabras destruyeron el aire. Adrián sintió un vacío helado abrirse dentro de su pecho. ¿Qué significa eso? Lucien levantó lentamente la mirada. Había siglos enteros de culpa dentro de sus ojos. Su nombre era Elías. La forma en que pronunció aquel nombre hizo que Adrián sintiera algo extraño. Dolor. Un dolor ajeno, como un recuerdo que no le pertenecía. La marca bajo su clavícula ardió nuevamente. Gael lo notó inmediatamente. ¡Oh, no! Adrián llevó una mano hacia la marca. El calor aumentaba, y entonces imágenes comenzaron a aparecer fragmentadas dentro de su mente. Velas encendidas, una habitación antigua, dedos recorriendo lentamente la piel de Lucien, risas suaves, besos, amor, un amor tan intenso que dolía. Adrián retrocedió horrorizado. ¿Qué me está pasando? Lucien dio un paso hacia él inmediatamente. Instintivo. «Adrián, mírame». Pero Adrián apenas podía respirar. Las imágenes seguían golpeándolo. Elías sonriendo. Lucien besándolo bajo una noche llena de nieve. Sangre, luego fuego, gritos, muerte. La desesperación brutal de Lucien sosteniendo un cuerpo sin vida. Adrián cayó de rodillas. El dolor era insoportable, como si dos vidas estuvieran chocando dentro de él. Lucien apareció frente a él en un instante, sujetándole el rostro cuidadosamente.
demasiado cuidadosamente, como si temiera romperlo. Respira, aquella voz, Dios, la misma voz que había escuchado en las memorias. Adrián levantó lentamente la mirada hacia él, y por un segundo ya no supo quién era. Él mismo, o Elías. El miedo atravesó a Lucien inmediatamente. No, Valerius observaba la escena con gravedad absoluta. El vínculo está despertando recuerdos residuales. Gael frunció el ceño. Eso no debería ser posible. No en un vínculo común, corrigió Valerius. Silencio. Cassian entendió primero, y palideció. Espera, ¿no estás diciendo que...? Sí, dijo Valerius. Lo encontró otra vez. El mundo dejó de tener sentido para Adrián. Otra vez, Lucien cerró los ojos lentamente, destrozado. Nunca quise que esto te alcanzara. Adrián sintió rabia mezclándose con el miedo. Deja de hablarme como si supieras cosas sobre mí que yo no sé. Las sombras alrededor de Lucien reaccionaron violentamente al escuchar el dolor en su voz, pero no atacaron. Retrocedieron, como si también sufrieran con él. Gael observó aquello con inquietud creciente. Eso definitivamente no es normal. Adrián se puso de pie con dificultad. La lluvia empapaba completamente su ropa mientras intentaba ordenar el caos dentro de su cabeza. Elías era... No logró terminar la frase, porque ya conocía la respuesta. Lucien lo miró como si aquella verdad fuera una herida abierta que jamás cicatrizó. Era todo para mí. El silencio posterior fue devastador. Adrián sintió algo partirse dentro de su pecho al escucharlo, porque la forma en que Lucien lo dijo no sonó como alguien recordando un amor antiguo. Sonó como alguien que jamás sobrevivió a perderlo. Valerius avanzó lentamente. Elías murió durante la guerra de Viena. Gael murmuró apenas, y Lucien destruyó media ciudad después de eso. Adrián dejó de respirar. Volvió a mirar la visión todavía grabada dentro de su mente. Fuego, cadáveres, oscuridad consumiendo todo, y Lucien llorando entre sangre. Entonces entendió la verdadera razón del miedo del consejo. No temían el vínculo, temían lo que Lucien hacía cuando amaba. Lucien apartó lentamente la mirada de Adrián, como si no soportara verla reflejada en sus ojos. Debes alejarte de mí antes de que vuelva a pasar. Pero Adrián sintió la marca arder otra vez, más fuerte, y esta vez no vino una visión. Vino una emoción, dolor, soledad. Siglos enteros de soledad, tan intensa que le robó el aire. Adrián levantó la mirada bruscamente hacia Lucien, y entendió algo terrible. No estaba sintiendo su propio dolor, estaba sintiendo el de él. Capítulo 13. El hambre compartida. El dolor desapareció tan rápido como llegó, pero dejó algo peor detrás. Vacío. Adrián respiró con dificultad mientras la lluvia seguía cayendo sobre ambos. Ya no podía distinguir dónde terminaban sus emociones y dónde comenzaban las de Lucien. La soledad seguía allí, profunda, antigua, como un océano oscuro golpeando lentamente dentro de su pecho. Lucien lo comprendió apenas lo miró, y el miedo apareció nuevamente en sus ojos. El vínculo avanzó demasiado rápido. Gael soltó una risa nerviosa. ¿Demasiado rápido? Lucien, esto está completamente fuera de control. Cassian observaba a Adrián con atención peligrosa, como si intentara entender qué tenía de diferente. No debería ser posible sentir emociones tan pronto. Valerius permanecía en silencio, pensando. Eso era peor, porque alguien como él solo guardaba silencio cuando algo realmente grave estaba ocurriendo. Adrián llevó una mano a la marca bajo su clavícula. Ardía, cada vez más. «¿Qué me está pasando?», preguntó finalmente. Lucien dio un paso hacia él. Luego se detuvo, siempre deteniéndose.
siempre luchando contra sí mismo. Tu mente se está conectando a la mía. Aquello hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Adrián. ¿Eso puede detenerse? Lucien no respondió, y el silencio dolió más que cualquier palabra. Gael desvió la mirada. Cassian suspiró lentamente. Valerius fue brutalmente honesto. No después de la marca. La lluvia golpeó el suelo entre ellos. Adrián sintió miedo de verdad. No por morir, no por los vampiros, por perderse, por dejar de saber quién era. Entonces algo extraño ocurrió. Lucien tensó el cuerpo de golpe. Sus ojos negros se fijaron en Adrián con intensidad salvaje. «Estás sangrando». Adrián bajó la mirada. La herida de su mano había vuelto a abrirse. Solo unas gotas, pero fue suficiente. Las sombras alrededor de Lucien se movieron violentamente. Hambrientas, Gael reaccionó inmediatamente. No, Cassian retrocedió. Incluso Valerius se tensó, porque todos vieron el cambio. Lucien dejó de respirar otra vez. Sus colmillos descendieron lentamente. Los ojos negros parecieron profundizarse aún más. Adrián sintió el peligro atravesándole la piel, pero también sintió otra cosa. Deseo, no propio, de Lucien. La conexión explotó entre ambos como fuego. Hambre, necesidad, la necesidad devastadora de probar su sangre. Lucien retrocedió violentamente, como si quisiera huir de sí mismo. «No me mires así», gruñó. Pero Adrián seguía sintiendo todo. El monstruo, la lucha, el hambre insoportable desgarrándolo desde dentro. Y debajo de todo aquello, el terror absoluto de hacerle daño. Aquello le destrozó el corazón. «Lucien, no». El rugido hizo temblar las ventanas cercanas. Las sombras estallaron alrededor de él como humo vivo. Gael apareció inmediatamente entre ambos. «Escúchame bien», dijo mirando a Adrián. «No te acerques ahora». Pero Adrián apenas lo escuchó, porque el vínculo seguía arrastrándolo hacia Lucien. Podía sentirlo, la necesidad de acercarse, de tocarlo, como si algo dentro de ambos estuviera intentando reunirse desesperadamente. Valerius observó aquello con gravedad absoluta. El hambre comenzó a compartirse. Cassian palideció. «Eso solo ocurre en vínculos irreversibles». Adrián levantó la mirada rápidamente. «¿Irreversibles?» Lucien cerró los ojos con fuerza, derrotado. «Ya no puedo romper el vínculo sin destruirte». El silencio cayó como una sentencia. Adrián dejó de respirar. Gael murmuró una maldición. Y por primera vez, incluso Cassian parecía incómodo. Porque aquello cambiaba todo. Ya no podían separarlos fácilmente. La marca ya estaba demasiado viva. Entonces Adrián sintió algo más atravesando la conexión. No hambre, miedo, un miedo brutal que no provenía de él. Lucien abrió los ojos lentamente, y Adrián entendió la razón. Varios vampiros del consejo estaban avanzando otra vez, esta vez armados. Cuchillas plateadas, símbolos antiguos grabados sobre el metal oscuro. Valerius habló sin apartar la vista de Lucien. «No podemos dejar que esto continúe». Gael giró inmediatamente. «Valerius, espera». Pero el líder del consejo ya había tomado una decisión. Si el vínculo no puede romperse, entonces eliminaremos el origen. El corazón de Adrián se congeló, porque todos los vampiros levantaron las armas al mismo tiempo, apuntando directamente hacia él. Y Lucien sonrió, pero aquella sonrisa no tenía nada humano, nada racional. Solo oscuridad. «Entonces mueran conmigo». Capítulo 14. La noche se rompe. El primer vampiro atacó antes de que la lluvia tocara el suelo. Una sombra, un destello plateado. La cuchilla descendió directamente hacia Adrián, y Lucien desapareció. El impacto sacudió el callejón entero.
El vampiro del consejo salió disparado contra una pared, con el pecho destruido, mientras las sombras negras explotaban alrededor de Lucien como criaturas hambrientas. O entonces comenzó la masacre. Los vampiros se movieron todos al mismo tiempo. Gael maldijo y se lanzó al combate. Cassian intentó detener a 2 miembros del consejo antes de que alcanzaran a Adrián. Pero Lucien ya había perdido completamente el control. Sus ojos negros brillaban como abismos vivos. Las sombras atravesaban cuerpos, consumían sangre, consumían vida. Y cada grito hacía que el monstruo dentro de él despertara más. Adrián observaba horrorizado, porque podía sentirlo todo. La furia, el hambre, la necesidad salvaje de destruir cualquier cosa que intentara tocarlo. Valerius apareció frente a Lucien con velocidad brutal. ¡Detente! Lucien rugió, y el suelo del callejón se quebró. Las sombras golpearon a Valerius violentamente, lanzándolo contra los restos de un automóvil. Por primera vez en siglos, el líder del consejo sangró. Silencio. Todos se congelaron. Valerius levantó lentamente la mirada y sonrió. Sí, definitivamente eres un Noctis. Entonces miró directamente a Adrián. Y tú eres la llave. Capítulo 15. La llave del monstruo. La palabra quedó suspendida entre la lluvia. Llave. Adrián sintió la marca arder con violencia. Lucien reaccionó inmediatamente. No vuelvas a hablar de él, pero Valerius parecía más interesado que asustado ahora. Todo encaja finalmente. Gael apareció junto a Adrián. No me gusta esa cara. Siempre haces esa cara antes de arruinarle la vida a alguien. Valerius ignoró el comentario. Los Noctis jamás despertaban solos. Necesitaban un vínculo emocional extremo. Cassian frunció el ceño. ¿Estás diciendo que Adrián es el ancla? Lucien atacó otra vez. Demasiado rápido, pero esta vez Valerius estaba preparado. El choque entre ambos hizo explotar las ventanas cercanas. Adrián apenas podía respirar, porque cada vez que Lucien perdía el control, el vínculo arrastraba una parte de él también. Más hambre, más oscuridad, y debajo de todo aquello, amor, un amor devastador, antiguo, doloroso, real. Entonces Adrián entendió algo terrible. Lucien jamás dejó de amar a Elías, y una parte de él estaba comenzando a amar a Adrián exactamente igual. Capítulo 16. Elías. La pelea terminó abruptamente, no por fuerza, por una palabra. Elías. Lucien se congeló, completamente. La lluvia cayó lentamente entre todos mientras Valerius observaba el cambio en su rostro. Dolor, culpa, devoción. Adrián sintió las emociones atravesar el vínculo como cuchillas. No uses su nombre. La voz de Lucien sonó destruida. Valerius avanzó lentamente. Él murió por salvarte. El callejón entero quedó en silencio. Adrián sintió el corazón detenerse. Lucien cerró los ojos, y la visión golpeó nuevamente. Fuego. Sangre. Elías empujando a Lucien lejos mientras la ciudad ardía. ¡Corre! Lucien gritando, intentando alcanzarlo. Demasiado tarde. La explosión, el cuerpo de Elías consumido por luz. Adrián cayó de rodillas otra vez, llorando sin entender por qué. Porque el dolor ya no parecía ajeno, parecía suyo. Lucien apareció inmediatamente frente a él. «Mírame». Adrián levantó lentamente la cabeza, y durante un segundo, Lucien dejó de ver a Adrián, vio a Elías. El horror atravesó sus ojos, retrocedió inmediatamente. No, no otra vez. Capítulo 17. El pacto.
La lluvia finalmente se detuvo, pero Bogotá jamás había parecido tan oscura. El consejo se había retirado temporalmente. No por miedo, por estrategia. Valerius les dio una sola noche. «Entréguennos al humano mañana antes del amanecer», y desaparecieron. Ahora solo quedaban 4 figuras en el callejón destruido: Adrián, Lucien, Gael, Cassian. El silencio entre ellos era insoportable. Lucien permanecía lejos, como si acercarse fuera peligroso. Gael fue el primero en hablar. «Bueno, esto es oficialmente la peor noche de mi existencia inmortal». Cassian suspiró. «Necesitamos movernos antes de que el consejo cambie de opinión». Adrián observó a Lucien. «¿Ellos realmente van a matarme?». Lucien levantó lentamente la mirada, y el dolor en sus ojos fue respuesta suficiente. Entonces Adrián dijo algo que nadie esperaba. «Entonces conviérteme». El mundo pareció detenerse. Gael abrió los ojos. Cassian maldijo. Y Lucien pareció devastado. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé que no quiero morir». Lucien apareció frente a él inmediatamente. Furioso, asustado. «Jamás voy a condenarte a esta existencia», pero Adrián sostuvo su mirada. «¿Y si la elijo?». El silencio posterior fue peor que una guerra. Capítulo 18. La Casa de los Muertos. Antes del amanecer abandonaron el centro de Bogotá. Gael conducía a velocidad absurda, mientras la lluvia desaparecía lentamente detrás de ellos. Cassian iba en silencio. Lucien observaba la ciudad desde la ventana. Y Adrián no podía dejar de mirarlo. Porque el vínculo seguía creciendo. Podía sentir cada emoción escondida detrás de aquel rostro frío. Miedo, culpa, deseo y una ternura tan profunda que dolía. Finalmente llegaron a una vieja mansión oculta entre montañas, oscura, elegante, muerta. «Bienvenido a casa», murmuró Gael. Adrián observó la mansión, y algo dentro de él se estremeció, porque reconocía aquel lugar, sin haber estado allí jamás. La puerta principal se abrió lentamente, y el olor antiguo de la casa golpeó sus sentidos. Velas, madera, sangre, memorias. Entonces vio el retrato, colgado sobre la escalera principal. Un hombre sonriendo suavemente, idéntico a él, Elías. Capítulo 19. Lo que el tiempo no mata. Adrián no pudo moverse. El retrato parecía observarlo directamente. La misma boca, los mismos ojos, incluso la pequeña cicatriz junto a la ceja. Gael observó la escena en silencio. Sí, la primera vez también me dio escalofríos. Lucien permanecía inmóvil detrás de Adrián, como si acercarse al retrato fuera una herida abierta. Adrián subió lentamente las escaleras, y cuanto más se acercaba, más fuerte latía la marca. Entonces vio algo escrito en la esquina inferior del cuadro. «Para mi eternidad». Él y Adrián cerró los ojos, y otra memoria apareció. Lucien riendo. Elías besándolo frente al mismo retrato recién terminado. «Prométeme que no me olvidarás», Lucien respondiendo con una sonrisa triste. «Aunque el mundo termine». Adrián abrió los ojos bruscamente. Las lágrimas ya caían por su rostro. Lucien lo vio, y algo dentro de él terminó de romperse, porque entendió la verdad. El vínculo no solo había despertado, Elías estaba regresando dentro de los recuerdos de Adrián. Capítulo 20. El beso de sangre. La noche cayó nuevamente sobre la mansión, y con ella el hambre. Adrián estaba solo en una de las habitaciones cuando sintió el dolor atravesar el vínculo. Brutal, salvaje. Lucien salió inmediatamente al pasillo y lo encontró en el salón principal, arrodillado, respirando con dificultad, las sombras negras moviéndose violentamente alrededor de su cuerpo. Gael y Cassian observaban desde lejos,
incapaces de acercarse. «Está empeorando», susurró Cassian. Lucien levantó lentamente la mirada hacia Adrián, y el hambre en sus ojos fue devastadora. «Vete», pero Adrián ya entendía demasiado bien aquella voz. No era una amenaza, era una súplica. Avanzó lentamente hacia él. Gael intentó detenerlo. «Adrián, si él bebe de ti ahora...» «Lo sé». El silencio cayó. Lucien temblaba, luchando contra sí mismo. Adrián se arrodilló frente a él y lentamente apartó el cuello de su camisa. Los ojos negros de Lucien se clavaron sobre la piel expuesta, hambrientos, dolidos, enamorados. «Dime que pare», susurró Lucien, pero Adrián levantó una mano y acarició lentamente su rostro. «Confío en ti». Aquellas palabras destruyeron lo último que quedaba del control de Lucien. El vampiro lo besó primero, desesperadamente, como alguien muriendo de sed. Y segundos después, los colmillos atravesaron su piel. La oscuridad explotó dentro de ambos, y en algún lugar profundo dentro de la mente de Adrián, Elías abrió los ojos